Por este mundo han pasado personas únicas y especiales, ya sea por sus hazañas históricas, su gran inteligencia o simplemente luchar por sus ideales. Pero también es cierto que han pasado personas que parecen monstruos, seres sacados como de una película de terror y traídos a la realidad. Es por esto que hoy conoceremos a Jeffrey Dahmer, o mejor conocido como el caníbal de Milwaukee. Comencemos. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Hijo de norteamericanos de clase media, tuvo una infancia feliz y normal. Su padre lo calificaba como un niño extremadamente curioso y con un gran interés por los animales. Pero todo cambiaría durante su pubertad. Empezó a abrir cadáveres de animales y comenzó a experimentar sus primeros deseos sexuales. Ya en este punto se dio cuenta de que se sentía atraído por los hombres. En una entrevista Jeffrey Dahmer dijo: alrededor de los 14 años, comencé a experimentar ideas obsesivas sobre la violencia entrelazadas con el sexo. Se volvieron cada vez más fuertes y no tenía a quién contarle, por lo que decidí ocultarlo todo. Esta lucha interna lo llevó a beber grandes cantidades de alcohol, tal vez para evadir su realidad. Dahmer, cada vez que conducía su auto, fantaseaba con recoger un chico en la carretera que estuviera haciendo autostop, algo que era muy común en los 60 y 70. Hasta que un día, su fantasía se hizo realidad. Vio a orillas de la carretera a un joven de 18 años, llamado Steven Hicks. Jeffrey Dahmer invitaría a este chico a su casa. Este cometería el gran error de aceptar. Bebieron y platicaron durante varias horas. En determinado momento Hicks se quiso ir, pero Dahmer quería todo lo contrario. Así que tomó una pesa y con gran fuerza lo golpeó, causándole la muerte. Pero el horror no termina ahí. Jeffrey, al ver lo que había hecho, fue a la cocina, tomó un cuchillo y empezó a desmembrar el cuerpo. Lo metió en bolsas negras, las cuales ocultó en la cajuela de su auto. Se dirigió rápidamente a la carretera. Solo llevaba unos metros recorridos cuando fue detenido por un oficial de policía, quien lo detuvo por exceso de velocidad, sin saber que en la cajuela de aquel auto estaba el cuerpo desmembrado de un hombre. El policía dejó seguir a Jeffrey Dahmer solo con una advertencia. Dahmer mantuvo el cuerpo de Hicks oculto durante 2 semanas. Luego decidió triturar los huesos de su víctima y los esparció en el bosque que quedaba detrás de su casa. Los restos de Hicks serían hallados muchos años después. Jeffrey Dahmer, como solución a su vagancia y alcoholismo, se enroló en el ejército. Comenzó a aprender sobre anatomía humana para servir como médico de rescate. Por primera vez Jeffrey Dahmer era feliz en su trabajo. Pasó de ser un chico retraído e inseguro a uno extrovertido y sonriente. Pero su felicidad duró poco. Fue expulsado del ejército por su adicción al alcohol y regresó a Estados Unidos. Se fue a vivir con su abuela en Ohio. Su vida parecía ser estable y normal, pero todo cambiaría de manera radical. Mientras Dahmer se encontraba en la biblioteca, un hombre le dejó una nota donde le ofrecía sexo.
Dahmer lo rechazaría. Tiempo después confesaría que ese fue un momento decisivo, porque despertaría en él un deseo incontrolable de mantener relaciones sexuales con hombres que fueran sumisos. Pero lo más sumiso que encontró Dahmer fue un maniquí, al cual miraba, y a su vez le servía para masturbarse, hasta que su abuela encontró el maniquí y le ordenó que lo desapareciera. Meses después, empezaría a asistir a bares gay, donde se relacionaba con hombres a los cuales invitaba a hoteles, les daba a beber tragos adulterados con somníferos para luego tener sexo con ellos. En noviembre de 1987, Dahmer conoció en el bar 219 a un chico de 25 años llamado Steven Toomey. Salieron de aquel lugar a un hotel, donde Dahmer utilizó su mismo modus operandi. Drogó a su acompañante hasta que cayera inconsciente. Pasó la noche con él, pero cuando despertó, vio a su acompañante golpeado y lleno de moretones, bajo un charco de sangre. Estaba muerto. Él no recordaba nada. Entró en pánico y salió a comprar un estuche para trajes, el más grande que existiera. Metió el cadáver ahí y se dirigió en un taxi a la casa de su abuela. Ocultó el cuerpo de Steven Toomey en el sótano. Empezó a desmembrarlo y tiró a la basura los restos de su víctima. Luego de este segundo ataque, Jeffrey Dahmer daría rienda suelta a sus impulsos criminales. Su tercera víctima fue un chico de 14 años llamado James Dockstader, el cual recogió en la calle, luego lo drogó y estranguló. Ocultó el cadáver en la casa de su abuela, con el cual tenía sexo, explorando sus más perversas fantasías. Cuando el cadáver se comenzó a podrir, lo desmembró y enterró en el patio de su casa. Su cuarta víctima fue Richard Guerrero. Usó este mismo método terrorífico igual que con sus víctimas anteriores. Primero lo drogó, luego lo estranguló, pasó varias horas con el cadáver antes de desmembrarlo y por último lo arrojó a la basura. Su abuela en determinado momento le pidió que se mudara. Lo hizo. Rentó el apartamento número 213 en el este de Milwaukee, en el cual ocurriría la gran mayoría de sus asesinatos. Un día recogió un pequeño niño de 13 años, al cual intentó violar, pero milagrosamente el niño escapó. Lo arrestaron bajo el cargo de abuso sexual en segundo grado, pero sus asesinatos aún eran un secreto. Tras cumplir una breve condena de servicio comunitario, Jeffrey Dahmer atacó de nuevo. Asesinó a un joven afroamericano de 28 años, momificando su cabeza y genitales. Jeffrey Dahmer asesinaría a 13 personas más, la mayoría afroamericanos. Otra de sus víctimas fue Conerak, un niño de 14 años, hermano del pequeño que intentó violar. Ya en este punto, el nivel de locura de Dahmer incrementó. Le hizo 2 agujeros en su cabeza para inyectarle ácido, según Dahmer, para convertir al niño en una especie de zombie. El chico alcanzó a escapar del apartamento de Dahmer mientras este no se encontraba. Un vecino llamó a la policía, afirmando que en la calle había un niño desnudo, que parecía estar perdido. La policía acudió al lugar, pero Jeffrey Dahmer les dijo a los oficiales que este joven era su amante, que había bebido mucho, que por eso el chico estaba así. Los policías una vez más le creerían a Dahmer y dejaría que se llevara a este niño, siendo esta la última vez que se viera a este pequeño niño con vida. Tras algunos meses, la cantidad de cadáveres que tenía su apartamento empezaron a apestar, así que Dahmer compró un tambo, en el cual disolvería con ácido los cadáveres desmembrados y los tiraría al retrete. Cada vez más y más, sus deseos se volvían más aterradores. Tanto fue su nivel de locura, que con la intención de que, según Dahmer, sus víctimas hicieran parte de él,
comenzaría a comerlas. Pero su aterradora trayectoria criminal tendría un punto de quiebre en julio de 1991. Una de sus víctimas, Tracy Edwards, logró escapar y salir corriendo a la calle, donde se cruzaría con una patrulla de policía y les hablaría de lo que le había sucedido. Los agentes de policía se dirigieron al apartamento de Dahmer, pero al abrir la puerta de ese lugar, sus vidas cambiarían para siempre. Arrojadas en el piso habían cientos de fotos de Jeffrey Dahmer posando con cadáveres en distintas etapas de descomposición. Pero lo que encontrarían en la cocina sería lo más abominable de todo. Habían cabezas, huesos, diversos miembros de personas en el refrigerador y 3 torsos humanos en proceso de descomposición en el tambo con ácido. Fue tanta la impresión para los agentes de policía que algunos vomitaron, otros entraron en shock al descubrir la macabra escena de terror. Finalmente, Jeffrey Dahmer no corría la misma suerte que en sus encuentros anteriores con la policía y fue arrestado. Pasó los siguientes días confesando a los detectives sus macabros actos. Sus abogados intentaron probar de que sufría enfermedad mental, pero el juez no creyó en este argumento. El multihomicida fue condenado a 900 años en prisión. Durante su estancia en la cárcel, Dahmer se acercó a la religión. Fue bautizado. Pero el 29 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue atacado por otro recluso, el cual, utilizando como arma una pesa, le propinaría letales golpes en su cabeza. Jeffrey Dahmer moriría de camino al hospital. Con esto, era el fin de uno de los personajes más monstruosos de la humanidad, el cual parece más un personaje de película de terror, pero es cierto que en ocasiones la realidad supera la ficción. Buenas noches.